Hola, ¿cómo están? Edgardo Atahuichi les saluda nuevamente. Ya en el anterior video hemos hablado acerca de la estructura del presupuesto de un proyecto. En esta ocasión vamos a hablar financiamiento de un proyecto. Es decir, quién va a colocar el dinero para que el proyecto pueda ejecutarse. Inicialmente vamos a hablar del concepto de financiamiento. Financiamiento se refiere a la obtención de recursos financieros para llevar a cabo todas las actividades de un proyecto en específico. Esto puede incluir préstamos o créditos financieros, inversión de capital o financiamiento de otra índole, inclusive financiamiento con recurso propio. ¿Para qué es necesario el financiamiento? El objetivo es para que el proyecto pueda tener los recursos necesarios para completar o cumplir con cada uno de los objetivos. Existen diferentes tipos de financiamiento. Si podemos hablar por la temporalidad del financiamiento, hay financiamiento a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. De la misma manera, otra clasificación, hay financiamiento, por ejemplo, de préstamos bancarios, financiamiento de inversión de capital privado, financiamiento público y financiamiento de proveedores. ¿Quiénes financian proyectos? Sencillamente aquellas personas que quieren invertir un recurso económico a cambio de generar alguna utilidad. En el mundo existen diferentes instituciones que financian proyectos. Por ejemplo, dentro de un país, los bancos o las entidades financieras ofrecen crédito bancario para cualquier actividad productiva. Las tasas pueden variar en función a la actividad. También existen instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es una entidad internacional que ofrece créditos a los países, a los gobiernos, para la ejecución de algún proyecto de inversión. Están también el Banco Mundial, es una institución muy grande que otorga créditos a gobiernos nacionales, a gobiernos departamentales y a gobiernos municipales. También dentro de las instituciones financieras están, por ejemplo, las corporaciones, los fondos de pensiones que también otorgan créditos financieros para cualquier actividad. Entonces, se puede acudir con el emprendimiento a instituciones que financian proyectos. Los gobiernos también financian proyectos, tanto gobierno nacional, gobierno departamental y gobiernos municipales. Entonces, ellas llegan con algún proyecto de emprendimiento a diferentes zonas del país y ofrecen créditos para la ejecución de proyectos que se enmarquen dentro de las políticas nacionales. Inversionistas privados, cualquier tipo de persona que tenga capital y que esté dispuesto a invertir y al mismo tiempo formar parte de las utilidades que pueda generar una determinada actividad. También hay instituciones u organizaciones nacionales e internacionales sin fines de lucro. Ellos otorgan financiamiento a fondo perdido, es decir, cuando otorgan el dinero, ellos no ven la necesidad de recuperar, por eso son instituciones que no lucran a cambio de nada. También hay proveedores, por ejemplo, aquellas empresas que proveen algún tipo de insumos para la actividad agrícola, pecuaria. Ellos invierten con la finalidad de que les compren sus productos. Es decir, si yo te vendo semilla y encima te otorgo un crédito, ya yo tengo garantizado como proveedor el comprador de mi producto y la colocación de la inversión que pueda realizar. De esta manera se puede financiar distintos tipos de proyectos. Porcentajes de financiamiento de proyecto. Es muy relativo el tema de porcentajes. Hay instituciones que otorgan créditos a fondo perdido o financiamientos a fondo perdido. Es decir, que pueden colocar o financiar el 100% de un emprendimiento productivo sin la necesidad de recuperar la inversión.
También existen entidades financieras que otorgan el 80% de la inversión total de un proyecto, con tal de que el beneficiario del proyecto pueda aportar un 20%. De la misma manera, existen instituciones que aportan con un financiamiento externo del 50% y el otro 50% colocan los beneficiarios del proyecto. De la misma manera pueden haber otro tipo de financiamiento con diferentes porcentajes de inversión. Pueden participar 2, 3, 4 instituciones financiando un proyecto, por lo que puedo decir que es muy variable los porcentajes de financiamiento. Veamos en el cuadro de Excel cómo vamos a realizar esta actividad. Esta es la estructura de financiamiento de un proyecto. Como pueden ver acá, es un cuadro resumen donde están insertadas la inversión fija, inversión diferida, capital de trabajo y el total de la inversión, expresada en una unidad monetaria. Y en la parte inferior, en la última fila, podemos ver los porcentajes de financiamiento. Y en las columnas, en esta columna podemos apreciar el financiamiento con aporte propio y en esta columna el financiamiento con aporte externo. La sumatoria de estos dos aportes, tanto interno o aporte propio como aporte externo, hacen el total del proyecto. En este caso, hacen el total de cada uno de los ítems de inversión fija, diferida y capital de trabajo. Acá simplemente se está mostrando dos tipos de inversión. Una que es con aporte propio y el otro que es con aporte externo. Pudieran ser 3, como indiqué anteriormente, pudieran ser 4 financiadores. Entonces habrá que diseñar una planilla con 1, con 2, con 3, con 4, con 5 financiadores, dependiendo cuántos financiadores participen del proyecto. Así también pudiera ser una sola. Si el proyecto es cubierta con el 100% de aporte propio, no es necesario solicitar ningún crédito, préstamo o gestionar algún financiamiento externo. Simplemente cubrir con lo que el beneficiario tiene el aporte para financiar su proyecto o su emprendimiento. Quiero hacer énfasis acá en el porcentaje de los financiamientos. El emprendedor tiene que someterse a lo que diga el financiador. Por ejemplo, si el financiador indica que el 80% será financiado con aporte externo y el 20% deberá ser cubierto por el beneficiario del proyecto. Y así estos dos números irán a sumar el 100%. Así estos dos números irán a sumar el 100% del proyecto. Otro ejemplo pudiera ser, el financiador puede pedir que ellos otorgarán el 75% y el 25% deberá ser cubierto por el beneficiario del proyecto, sumando así el 100%. El financiador pudiera decir el 50%, entonces el otro 50% deberá ser cubierto por el beneficiario del proyecto para una suma de total del 100%. Y así sucesivamente. Es relativo esto de los porcentajes de financiamiento. Entonces, la estructura de financiamiento lo debemos realizar en función a los financiadores. Una vez que sepamos el financiamiento externo, recién debemos construir nuestra estructura de financiamiento. En el ejemplo que les estoy mostrando, por ejemplo, acá dice que el 95% del proyecto será cubierto por un financiamiento externo y el 4% como o con aporte propio. Bien, acá simplemente es hacer juego de números para alcanzar los porcentajes del que financia el proyecto. Para poder elaborar la estructura de financiamiento de un emprendimiento, simplemente debemos hacer juego de números. Es decir, ver cada uno de los ítems
que están acá dentro de las inversiones fijas, inversiones diferidas y capital de trabajo, ver con qué recurso económico será cubierto. ¿Pagaremos con dinero propio o pagaremos con el financiamiento externo? Por lo tanto, acá por ejemplo se puede observar todos estos recursos, todos estos ítems serán cubiertos con aporte del beneficiario y todos estos ítems que aparecen acá serán cubiertos con aporte externo. Lo que les pido en esta parte es poder distribuir en función a los porcentajes. Si hay alguna duda respecto a este cuadro, dejen en la cajita de comentarios y nos vemos en el próximo video que vamos a simular a un financiamiento bancario. Muchas gracias.